Maussan Televisión. Buena televisión. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Escenas dramáticas en Gaza al comenzar la distribución de ayuda humanitaria. Miles de personas buscan desesperadamente un poco de alimento, luego de casi 3 meses de bloqueo de Israel a toda clase de ayuda. La ONU califica las imágenes como desgarradoras. Nueva ola de COVID en China se extiende por Asia y alcanza a los Estados Unidos, donde se registran 350 muertes a la semana. 4 de cada 10 niños en México sufren de obesidad y problemas de visión, informa la Secretaría de Salud. Científicos descubren la huella dactilar más antigua del mundo, 43.000 años. Todo esto y más, hoy, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. En la Franja de Gaza se vieron imágenes impactantes de miles de personas corriendo para recibir ayuda humanitaria. Esto después de que la Fundación Humanitaria de Gaza comenzara a repartir alimentos entre el pueblo palestino, dejando escenas con miles de personas acudiendo desesperadamente al centro de distribución de este grupo respaldado por Estados Unidos. La Franja de Gaza lleva casi 3 meses bajo el bloqueo israelí de alimentos y suministros de ayuda, una medida que hasta los aliados de Israel han cuestionado públicamente, calificándola de genocidio. La fundación dijo que llegaron camiones cargados de alimentos a sus 4 centros locales en el sur y centro de Gaza y anunció que este martes se entregarían más camiones con suministros. Hablando de otra información referente a la Franja de Gaza, es en este lugar en donde únicamente el 4% de las tierras continúan siendo fértiles y disponibles para poder cultivar alimentos. Además de ello, Israel anunció su plan para en los próximos 2 meses tomar el control del 75% de la Franja de Gaza. Vamos con la información. En una nueva amenaza para los palestinos, Israel planea ocupar el 75% de la Franja de Gaza en los próximos 2 meses, como parte de una nueva ofensiva militar, según reportes de un oficial israelí a medios de comunicación internacionales. Si se concreta, este plan forzaría a más de 2 millones de palestinos a concentrarse en apenas una cuarta parte del enclave costero, prácticamente rodeado por fuerzas israelíes. A principios de este mes de mayo, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que toda la población sería desplazada hacia el sur de Gaza, anticipando lo que su portavoz describió como un ataque sin precedentes. Este lunes, la oficina de prensa del gobierno de Hamas aseguró que Israel ya controla efectivamente el 77% del territorio, utilizando una gran potencia de fuego que impide a los civiles palestinos regresar a sus hogares, tierras y propiedades. La devastación también alcanza el campo. Según la más reciente evaluación de la FAO y el Centro de Satélites de la ONU, apenas el 4,6% de las tierras agrícolas en Gaza sigue siendo cultivable, lo que equivale a 688 hectáreas. De ellas, el 80% están dañadas y la mayoría son inaccesibles, ya sea por restricciones militares o los constantes bombardeos. ¿Cómo se puede sobrevivir a estas condiciones? No hay comida ni agua limpia para que beban ni nada. Ni siquiera podemos encontrar ropa para que se pongan, ni nada. Nuestra situación es muy difícil. Lo más importante es la comida, por supuesto. No hay comida en absoluto, ni siquiera pan. Me despierto con mis hijos por la noche cuando se despiertan y dicen, quiero comer, quiero pan. Desde la mañana me han estado pidiendo pan. No encuentro ninguno. Así que dicen, haznos arroz. No tengo arroz para hacer. Y si quiero comprarlo, no tengo ingresos.
Estamos sentados sin trabajo. Mientras tanto, en el Hospital Bautista Árabe Al-Ali de la ciudad de Gaza, decenas de dolientes palestinos se congregaron este lunes 26 de mayo para despedirse de sus seres queridos, víctimas de un nuevo ataque aéreo israelí. El blanco fue una escuela en el barrio de Daraj que albergaba a personas desplazadas. El bombardeo dejó al menos 20 muertos y decenas de heridos, según fuentes locales. Las víctimas, en su mayoría, eran mujeres y niños. Estábamos durmiendo tranquilamente. Todos somos mujeres y niños. No había un solo hombre dentro del aula. Esta es mi hermana y este es el hijo de mi hermana. El marido de mi hermana fue martirizado en 2014 y ella crió a sus huérfanos. Dios le concedió este hijo con 4 hijas. Nos despertamos de nuestro sueño. Ellos se despertaron y encontraron todo el lugar en llamas. En Gaza ya no se lucha solo por un territorio, sino por comida, por agua, por la vida misma. Mientras continúan los bombardeos y la ocupación avanza, millones de civiles, en su mayoría mujeres y niños, siguen atrapados entre el fuego y el olvido. Yakin Hamad, de 11 años de edad, era la influencer más joven de la Franja de Gaza, quien murió en los últimos bombardeos llevados a cabo por el ejército de Israel. Este es un ejemplo de las vidas de niños que se están perdiendo en la Franja de Gaza por esta guerra sin sentido. En medio del horror, ella intentó sembrar la esperanza. En medio de la tragedia, ella le dio luz y alegría a quienes habían perdido la fe. Yakin Hamad, de apenas 11 años, se convirtió en la influencer más joven en Gaza y en un símbolo de luz bajo los escombros de la guerra. Con su sonrisa brillante y su celular como ventana al mundo, Yakin enseñaba a sobrevivir entre las ruinas, cómo cocinar sin gas, cómo encontrar alegría en un día de bombardeos. Y es que su mensaje fue claro: resistir con dignidad, incluso cuando todo se desmorona. Intento llevar un poco de alegría a los demás niños para que puedan olvidar la guerra. Tenía más de 100,000 seguidores y ninguno de ellos olvida hoy el video donde con una flor en la mano le cantaba feliz cumpleaños a su hermano, o aquel donde repartía ropa a huérfanos diciendo: ¿hay algo más hermoso que la sonrisa de los niños de Gaza? Y es que el pasado viernes por la noche, un bombardeo israelí alcanzó su casa en Deir al-Balá. Murió junto a su familia, aplastada entre los escombros, en los restos de lo que alguna vez fue su hogar. Yakin no solo documentaba su vida, la entregaba a los demás. Repartía juguetes, ropa, comida y esperanza. Participaba activamente con la Media Luna Roja Palestina, llevando consuelo a niños desplazados por la guerra. Ahora, su ausencia se siente como una herida más en Gaza. La misma ofensiva que acabó con su vida mató también a decenas más, incluyendo a 9 hijos de una pediatra. En total, más de 16.500 niños han muerto desde que inició la ofensiva israelí en el 2023. Y la muerte de Yakin desató una oleada de homenajes, porque en un lugar donde todo falta, donde la esperanza se arrebata con cada bombardeo, con cada bloqueo humanitario, ella decidió darlo todo, hasta su último día. Yakin vivirá mientras quede un niño en Gaza que aún sonría. El COVID-19 nuevamente se está expandiendo de manera silenciosa. En los Estados Unidos ya se están registrando 350 muertes por semana debido a una nueva variante que se originó en el continente asiático, conocida como NB181. Esta también ya está registrando sus primeros casos de contagios en países como Francia. Aquí le presentamos la información. Una nueva variante de COVID detectada en China, que ha provocado el aumento de hospitalizaciones y ha comenzado a extenderse por Asia,
ha puesto en alerta a Estados Unidos, que suma 350 muertes por semana en promedio. La nueva variante, la NB181, ha sido hallada en viajeros procedentes de países como Japón y China. Si bien el número de muertes es menor que en picos anteriores, el virus continúa propagándose silenciosamente. Ya dominante en China y extendiéndose por toda Asia, esta variante se ha encontrado en varios países europeos, incluidos Alemania, Irlanda y Suecia, mientras que Francia confirmó sus primeros casos. Este descubrimiento alarmó a los científicos, ya que señalan que es potencialmente más infecciosa que las cepas dominantes actuales. Los expertos advierten que las bajas tasas de vacunación, la disminución de la inmunidad y el mal acceso a los tratamientos pone en grave peligro a los grupos de alto riesgo. Los primeros reportes clínicos indican que los síntomas de esta nueva cepa no difieren radicalmente de variantes anteriores. Sin embargo, presentan una duración prolongada y malestares digestivos. Los signos más comunes incluyen dolor de garganta persistente, tos seca, fatiga intensa prolongada, congestión nasal y dolor de cabeza, disminución del apetito, fiebre intermitente y malestares gastrointestinales. Ante la aparición de esta variante, las autoridades sanitarias instan a la población en retomar medidas básicas de prevención que demostraron ser efectivas, como el uso del cubrebocas en espacios cerrados. Los laboratorios ya evalúan si será necesario actualizar sus fórmulas para incluir esta mutación en sus vacunas de refuerzo. La Secretaría de Salud de México dio a conocer que en la actualidad 4 de cada 10 niños en nuestro país padecen de obesidad, algunos de ellos diabetes a temprana edad y también otros problemas de salud como debilidad visual. Y esto se debe a los hábitos alimenticios que hay actualmente, especialmente con la comida chatarra, que no tiene los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Este martes, el secretario de Salud, David Kersenovich, anunció durante la conferencia matutina que en México 4 de cada 10 niños padecen obesidad y diabetes, por lo que advierte que es un problema que las autoridades tratan de resolver. De acuerdo con el informe del funcionario, aproximadamente el 39% de los niños que fueron revisados tienen obesidad, mientras que el 38% de los menores presenta debilidad visual. Esto a causa del consumo excesivo de alimentos con alto contenido de azúcar que se venden en el país. Ante esto, David Kersenovich dijo lo siguiente: El consumo de azúcar cuando es vacío, es decir, cuando no está asociado a otros productos nutritivos, entonces a eso le llamamos calorías vacías, y las calorías vacías estimulan la producción de insulina y generan resistencia a la insulina, y entonces se almacena en forma de grasa. Al tener esta resistencia, el cuerpo solo querrá consumir más y más azúcar para después convertirse en enfermedades como sobrepeso, obesidad e incluso diabetes en los niños. Además, el secretario Kersenovich también mencionó el aumento en los casos de caries debido al azúcar, pues el 59% de los niños tienen caries dental. Es una enfermedad provocada directamente por el azúcar, que va eliminando el esmalte de los dientes. Permite que se desarrollen bacterias en las encías, como la Streptococcus mutans, y eso favorece a la aparición de caries. Ante esta situación, el secretario de Salud menciona que las estrategias implementadas por el gobierno, como la prohibición de comida chatarra, así como alimentos y bebidas de bajo valor nutricional y alto contenido de azúcar en las escuelas, el 29 de marzo de este año. Esto con el objetivo de evitar que los menores continúen con una mala alimentación que pueda afectar significativamente su salud. Por lo tanto, las autoridades seguirán implementando acciones como la eliminación de alimentos ultraprocesados en planteles escolares, campañas informativas sobre nutrición infantil y
fomentar el consumo de frutas, verduras y alimentos naturales, para combatir el sobreconsumo de azúcar en los niños de México. Le recordamos que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde lo seguiremos informando de las que consideramos las verdaderas noticias. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, en diferentes lugares de Australia se registran tormentas de arena, tiñendo de color naranja a diferentes ciudades de esta nación al otro lado del mundo. No se pierda de las imágenes y toda la información, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. Ahora es la nación de España la cual está atravesando una peligrosa ola de calor, especialmente en su capital, la ciudad de Madrid, en donde están registrando temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados durante el día y por encima de los 20 grados centígrados durante la noche. Aquí le presentamos el reporte de la ola de calor en España. Una inusual ola de calor azota Madrid, España. La Agencia Internacional de Meteorología Española indicó que este verano traerá calor extremo con temperaturas de hasta 10 grados por encima de lo normal. Un verdadero récord para el país. La Agencia Internacional de Meteorología señaló que la ola llegaría a partir de este miércoles y que los termómetros alcanzarán temperaturas de hasta 40 grados o incluso más. Y las noches se sentirán tropicales para aquellas que no bajen de los 20 grados. Los meteorólogos explicaron que este episodio de calor está sumamente asociado a un severo anticiclón centrado en las Islas Azores, tomando en cuenta que un anticiclón se refiere a una zona de alta presión atmosférica, donde el aire desciende y converge, lo cual genera cielos despejados y tiempo estable. Sin embargo, en verano, esto significa menos nubosidad y, por lo tanto, más horas de sol, lo que contribuye a temperaturas más altas. Las temperaturas más altas podrían suscitarse entre el jueves y viernes, de acuerdo a los expertos en meteorología, que afectarán principalmente en Andalucía y posteriormente al centro de la península. Para la campiña sevillana, Lleida y Tarragona, ya se ha activado alerta amarilla tras las altas temperaturas, lo que indica que existe una situación de calor intenso que podría afectar la salud de la población, especialmente a los más vulnerables. A su vez, las autoridades han realizado un listado de recomendaciones ante las altas temperaturas por las que el país está a punto de atravesar, como beber agua con frecuencia, evitar salir a la calle a las horas centrales del día, usar ropa ligera, de colores claros y transpirable, permanecer en espacios frescos, ventilados o climatizados, y no realizar ejercicio físico intenso en el exterior. Es de suma importancia tomar en cuenta las advertencias ante esta ola de calor, y así evitar consecuencias en la salud. Debido a las condiciones de sequía y calor, en diferentes partes de Australia se han registrado tormentas de arena que están tiñendo de color naranja los cielos en esta nación al otro lado del mundo. Aquí le presentamos las impactantes imágenes. Al inicio de esta semana, se registraron intensas tormentas de polvo al sureste de Australia, después de que el Buró de Meteorología emitió una advertencia meteorológica de vientos de hasta 126 kilómetros por hora. Expertos alertan sobre la posibilidad de más tormentas de polvo que atraviesen varios estados, si la sequía al sur del país continúa. Residentes de los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria compartieron videos de cómo polvo rojo arrasó a lo largo de ciudades como Sydney durante el lunes 26 y el martes 27 de mayo, como consecuencia de los fuertes vientos, los cuales se espera que aumenten nuevamente al final de la semana. Organizaciones de monitoreo de contaminación ya han generado una alarma por la mala calidad del aire, ya que de acuerdo a estos organismos, el aire puede contener polvo, sal marina y partículas generadas a partir de incendios.
por lo que sugieren a los residentes limitar la actividad física al aire libre y cerrar las ventanas, debido a que estas partículas pueden tener consecuencias en la salud. Estas partículas pueden pasar a los pulmones. Los impactos a corto plazo incluyen dificultad para respirar y empeoramiento de los síntomas del asma o bronquitis crónica. También pueden causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta. Expertos de la Universidad Nacional de Australia señalan que estas fuertes tormentas de polvo que atraviesan varios estados del país fueron provocadas por las condiciones generadas por la escasez del agua. Además, advierten que si la sequía continúa, se podrían ver más de estas tormentas de polvo interestatales. El gobierno del sur de Australia ha destinado $78 millones para intentar mitigar el impacto de la fuerte sequía a la que se ha estado enfrentando, después de que durante los últimos años varios estados han registrado la precipitación más baja. Un estudio realizado recientemente por científicos australianos alerta que las sequías prolongadas serán más frecuentes al sur de Australia en medida que se intensifica el impacto del cambio climático, lo que traerá consigo un aumento en consecuencias como las tormentas de polvo. Contraria a la sequía y las tormentas de arena, la ciudad de Oklahoma en los Estados Unidos fue impactada por una severa tormenta, pero de hielo, con la caída de granizo. Aquí le presentamos este contraste entre los eventos climáticos extremos que están sucediendo en estos momentos en nuestro planeta. Granizo y tormentas eléctricas azotan en Oklahoma, Estados Unidos, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional generó una alerta de tornado para el estado. Diferentes regiones de Estados Unidos atravesaron las últimas semanas lluvias intensas e inundaciones, las cuales causaron la muerte de aproximadamente 28 personas y daños en el centro y oeste del país. Inclusive, las autoridades correspondientes alertaron al estado de Oklahoma y otros tantos sobre tormentas y tornados de intensidad EF3 o superior, que atacarían a su población. A su vez, desde el pasado sábado se reportaron inundaciones repentinas en sectores del este de Oklahoma y el suroeste de Missouri. Las autoridades emitieron una advertencia de inundaciones para varias regiones, incluyendo Tulsa, Oklahoma, Springfield, Missouri, Little Rock y Arkansas. Observe las imágenes de las intensas tormentas eléctricas que se reflejaron en Oklahoma. Tras la formación de nubarrones oscuros en el horizonte y los frecuentes relámpagos, el Servicio Meteorológico Nacional señaló alerta de tornado. Oklahoma se encuentra en el corazón del corredor de tornados, una de las zonas más propensas a tornados del mundo, con un promedio de más de 50 tornados al año. Los tornados son más comunes en Oklahoma durante la primavera, de marzo a mayo, pero pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, por lo que su población vive en alerta ante estas temporadas. Nosotros vamos a una pausa y al regresar le vamos a presentar a un atleta sudafricano llamado Lewis Pugh, quien nadó durante más de 12 días alrededor de la isla en donde se grabó la película Tiburón hace 50 años. ¿Quiere conocer por qué realizó esta hazaña? No se lo pierda al regresar, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. San Televisión, buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. En Jordania, un grupo de ingenieros y agricultores están utilizando la tierra volcánica para ayudar a generar más cultivos, ya que ésta necesita menos agua y también funciona como fertilizante natural. Aquí le presentamos esta buena alternativa para la agricultura ante la falta de agua. En la región de Mafraq, en Jordania, un grupo llamado Watak
produce suelo volcánico para abordar la escasez de agua y la desertificación. Este tratamiento se logra con operaciones mineras mientras trabajadores y maquinarias procesan las rocas volcánicas, aplastándolas hasta transformarlas en arena, un material clave utilizado en la producción de suelo volcánico. Derivado de estas rocas, el suelo volcánico es introducido como una alternativa orgánica a los suelos tradicionales por el grupo jordano Wattad. Su CEO, Mohannad Al-Manasser, dijo que el suelo volcánico es la solución ideal al problema del agua y tiene la ventaja de ser repelente a la sal y resistente a las malas hierbas dañinas. Mientras que la ingeniera agrícola jordana, Hadel, destacó que reduce el consumo de agua en un 60% y el uso de fertilizantes en un 80%. Recomendamos el uso de este suelo porque es un suelo que nos proporciona un producto 100% orgánico, 100% saludable, porque es un suelo volcánico orgánico sin aditivos químicos. También reduce el consumo de agua en un 60% y el uso de fertilizantes en un 80%. Se caracteriza por sus propiedades catiónicas, que permiten el intercambio de iones catiónicos, que mantienen la humedad y la retención del suelo, haciendo que las plantas sean resistentes a todas las condiciones climáticas. Según el sitio web de UNICEF, Jordania se clasifica como el segundo país más escaso en agua del mundo, con recursos hídricos renovables anuales que ascienden a menos de 100 metros cúbicos por persona, muy por debajo del umbral de escasez severa de agua, de 500 metros cúbicos por persona. El CEO de Wattad afirmó que producen 1 millón de toneladas de suelo volcánico anualmente. Sin embargo, tiene el potencial de aumentarlo a decenas de millones, debido a la alta reserva en las minas y la capacidad de producción. Lewis Pugh es un atleta sudafricano que durante 12 días nadó alrededor de toda la isla llamada Martha's Vineyard, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, un lugar en donde hace 50 años se grabó la película Jaws o Tiburón. Aquí conoceremos por qué realizó esta hazaña el atleta sudafricano conocido como Lewis Pugh. Lewis Pugh, un hombre de 55 años, nadó casi 100 kilómetros a lo largo de 12 días alrededor de una isla de Massachusetts, con el propósito de generar conciencia acerca de las problemáticas de los tiburones y combatir la mala reputación que tienen. Al acercarse el aniversario número 50 desde que se estrenó la película Tiburón por Steven Spielberg. El lunes 26 de mayo, el atleta Lewis Pugh, la primera persona en completar un nado a larga distancia en todos los océanos del mundo, ahora también se ha convertido en el primer hombre en rodear nadando a la isla de Martha's Vineyard de Massachusetts, lo que tomó un total de 24 horas acumuladas a lo largo de casi 2 semanas. La acción de este atleta fue motivada por la protección de los tiburones, quienes están siendo sacrificados en forma desmedida por los humanos. En promedio a nivel mundial, se matan 274,000 tiburones cada día. Es realmente difícil asimilar una cifra tan enorme. Si multiplicamos eso por un año entero, son más de 100 millones de tiburones los que mueren cada año. Es un ecocidio que está ocurriendo ahora mismo y tenemos que detenerlo. La mala reputación que tienen los tiburones en la actualidad se debe principalmente a los medios de comunicación, así como a la famosa película Tiburón que se estrenó en los cines en el año de 1975, en la que se cuenta la historia de cómo un tiburón blanco amenaza a los habitantes de un pueblo costero. A pesar de que se ha comprobado que los tiburones no se alimentan de humanos, así como que la mayoría de los ataques a personas, los cuales se promedia que son 67 anualmente, en realidad son accidentales. En el año 2022, el director de Tiburón, Steven Spielberg, expresó su arrepentimiento por el impacto que causó a los tiburones esta película. La reducción de los tiburones en los océanos puede tener grandes consecuencias en los ecosistemas marinos.
debido a que estos depredadores que están en la cumbre de la cadena alimenticia son responsables de generar un equilibrio entre las especies. Por lo tanto, expertos y activistas como Louis Pugh urgen que se tomen más acciones para asegurar la conservación de estos seres marinos a través de áreas protegidas y leyes que garanticen su supervivencia. España logra sacar al lince ibérico de la lista de especies en peligro de extinción, gracias a sus esfuerzos de conservación. Aquí en las breves de Tercer Milenio 360 Internacional le presentamos todos los detalles. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles, mi nombre es Miguel Guerrero y estas son las noticias más relevantes del día. México confirma 6 casos de miasis por gusano barrenador en humanos. La Secretaría de Salud confirma 6 casos, principalmente en Chiapas. Uno de ellos permanece hospitalizado. Efectivamente, hay 6 casos de los cuales 5 ya están en su casa y 1 está hospitalizado, señaló el titular de la Secretaría de Salud, David Kersenovich, durante la conferencia matutina de Palacio Nacional. La dependencia, a través de su boletín de vigilancia epidemiológica, precisó que 5 de los casos se han detectado en 3 municipios de Chiapas y 1 en la ciudad de Campeche. En otras noticias, liberan en España 2 ejemplares de linces ibéricos como un esfuerzo para conservar la especie. En España hay un nuevo ejemplo de que los esfuerzos de conservación de especies pueden dar resultado. Recientemente fueron liberados 2 ejemplares de linces ibéricos en la naturaleza y ante el aumento exitoso en la población, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, ha sacado a esta especie de la categoría de peligro de extinción. Nosotros vamos a una pausa y al regresar le vamos a presentar la huella dactilar más antigua del mundo, la cual perteneció a un neandertal hace 43,000 años. No se pierda de la información solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Newsan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. En la República Democrática del Congo, una exploración científica logró encontrar al antílope de Upemba, conocido también como el antílope olvidado, ya que se pensaba que era una especie que se había extinto hace varios años. Sin embargo, con este descubrimiento esperan encontrar a más ejemplares para lograr protegerlos. Aquí se lo presentamos. El antílope de Upemba, una especie en peligro crítico de extinción, fue fotografiado por primera vez en su historia al sur de la República Democrática del Congo, durante una expedición científica que buscaba confirmar la existencia de poblaciones remanentes de este mamífero, considerado uno de los más raros del mundo. Conocido como el antílope olvidado, este raro animal se clasificó hasta 2005 como una subespecie de los ungulados, aunque antiguamente sus poblaciones solían ser de hasta 22,000 individuos. Actualmente se estima que quedan menos de 100 ejemplares en todo el mundo. Investigadores del Departamento de Biomonitoreo del Parque Nacional de Upemba realizaron un hallazgo histórico al identificar una pequeña manada de 10 antílopes en libertad y lograron por primera vez tomar una fotografía de esta esquiva criatura. Los hallazgos de la expedición, incluida la primera fotografía documentada de un ejemplar vivo, fueron publicados en la Revista Africana de Ecología. Se trata del primer registro visual desde la clasificación oficial de la especie en 2005 y del primer intento de censo poblacional en más de 5 décadas. Los científicos esperan que este avistamiento sirva para generar conciencia sobre la urgente necesidad de proteger al antílope de Upemba, cuya población, inferior a los 100 individuos, sobrevive en una zona con escasa vigilancia y protección. La caza furtiva ha sido una de las principales causas del declive de su población. En la década de 1990, antes de su clasificación formal, la carne del antílope era altamente valorada en los mercados locales, lo que provocó la caza de decenas de ejemplares cada semana. Por ello, los investigadores instan a la comunidad internacional
a reforzar los esfuerzos para conservar al antílope de Upemba en su bastión histórico, dado que el hecho de que aún existan es sorprendente, pero sin una protección urgente, desaparecerán para siempre. La Fundación Mundo Marino de Argentina logró rescatar a 11 pingüinos que encontraron heridos o desnutridos y ahora los está regresando de nuevo a su hábitat natural. Aquí le presentamos este ejemplo en favor de la conservación de nuestros compañeros de la naturaleza. Hace unos días fueron liberados 11 pingüinos magallanes frente a las costas de San Clemente del Tuyú, Argentina, tras ser rescatados y tratados por la Fundación Mundo Marino. Estos pequeños ejemplares fueron hallados en las playas de la costa de Buenos Aires, donde los encontraron exhaustos, desnutridos, deshidratados y con hipotermia. Entre ellos se encontraban 4 adultos y 7 jóvenes, los cuales probablemente nacieron en la última temporada reproductiva en la Patagonia. De acuerdo con los expertos, estos pequeños se perdieron mientras realizaban su primera migración trófica hacia el norte, pero se presentaron complicaciones que provocaron que no llegaran a su destino. Así lo explica el biólogo Sergio Rodríguez. Durante este primer trayecto, los juveniles deben aprender a alimentarse solos. Al ser inexpertos, suelen tener dificultades para localizar y capturar presas, lo que los vuelven vulnerables a la desnutrición. Lamentablemente, es un patrón que observamos cada año. Animales muy jóvenes que no logran encontrar suficiente alimento y llegan a la costa exhaustos. Una vez que ingresaron al centro de rescate, los pingüinos fueron estabilizados clínicamente con terapia e iniciaron una dieta rica en nutrientes. Después, fueron monitoreados mediante análisis de sangre y estudios fecales. Cuando recuperaron su peso y vitalidad, los expertos los declararon aptos para regresar a su hogar en el mar. Además, los pequeños no se fueron solos, ya que a cada ejemplar le colocaron un microchip subcutáneo que permite su identificación individual en caso de futuros avistamientos o reingresos. Este sistema es utilizado por centros de rescate en todo el mundo, en el cual contiene un código único que puede leerse con un escáner de radiofrecuencia. Gracias a esta tecnología, es posible reconstruir la historia clínica del ejemplar, conocer si ya fue atendido con anterioridad y contribuir a esfuerzos de conservación y monitoreo a largo plazo. Esperemos que estos pequeños se encuentren a salvo y continúen con su camino, así como lo indica la naturaleza. Científicos en Segovia, España, después de diversos análisis, confirman haber descubierto la huella dactilar más antigua hasta el momento, la cual perteneció a un neandertal que existió hace 43,000 años. Aquí se la presentamos. En una pequeña cueva cerca del río Eresma, en Segovia, un equipo de científicos españoles ha encontrado algo sorprendente. Una piedra con la huella de un dedo humano que tiene 43,000 años. De acuerdo con el equipo de investigadores, se trata de un dedo índice derecho de un neandertal de entre 18 y 25 años. Parece que alguien la dejó allí de forma intencional. La piedra fue descubierta en julio de 2022 durante unas excavaciones en el abrigo de San Lázaro, un lugar donde vivieron los últimos neandertales que habitaron la península ibérica. El análisis forense y los estudios científicos muestran que la huella fue hecha con un propósito, lo que podría ser una muestra temprana de pensamiento simbólico como una forma de arte o expresión personal. La investigación fue publicada en la revista científica Springer Nature Link y ha sido realizada por un grupo de expertos de varias instituciones españolas, incluyendo la Universidad Complutense, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Policía Científica y la Universidad de Salamanca. Usamos las mismas técnicas que en investigaciones criminales. Confirmamos que la huella es humana y muy antigua. Además de la piedra, en el yacimiento se encontraron herramientas de piedra y restos de animales como ciervos y conejos que los neandertales cazaban para alimentarse. Este hallazgo aporta nuevas pruebas de que los neandertales no solo sobrevivían, también pensaban y se expresaban.
una simple huella en una piedra que viajó miles de años hasta llegar a nuestras manos. Una muestra silenciosa de que, incluso hace 43,000 años, alguien quiso dejar una señal de su existencia. El blog Capturando el Atlas presentó la fotografía ganadora de la Vía Láctea de este año. Disfrute de esta imagen y de otras que veremos aquí de nuestra galaxia. El blog de fotografía de viaje Capture the Atlas ha dado a conocer las 25 imágenes ganadoras de su 8º concurso de fotografía de la Vía Láctea. Se trata de una colección ecléctica lograda desde países como Chad, Argentina, Yemen, Namibia, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Este año se incluyó, por primera vez, una fotografía tomada desde el espacio. Se trata de Una en un billón, tomada por el astronauta norteamericano Don Pettit desde la Estación Espacial Internacional. Otra de las imágenes elegidas muestra la Vía Láctea detrás del observatorio Cerro Tololo, en Chile. La siguiente fotografía fue tomada en Sierra Nevada, California. Además de mostrar a nuestra galaxia, captura la lluvia de las Perseidas. La 4ª imagen ganadora fue tomada en la isla de Socotra, en Yemen, y muestra los llamados árboles de pepino, una especie vegetal que solo crece en este sitio. La siguiente ganadora es una composición que muestra el arco de la Vía Láctea durante el verano y durante el invierno. La 6ª fotografía fue lograda en el llamado Valle de los Cactus, en Atacama, Chile. La 7ª muestra el volcán de fuego, en Guatemala. Y la 8ª, un hermoso campo de lupinus, en Nueva Zelanda. La 9ª fue capturada en Playa Diamante, en Australia. La 10ª fue tomada desde Taiwán y muestra el florecimiento de una especie silvestre en las montañas. La 11ª fotografía muestra los famosos moais de la isla de Pascua. La 12ª, un paisaje desértico en Jujuy, Argentina. La 13ª muestra la costa de la isla de Creta, en Grecia. La 14ª también fue tomada en Nueva Zelanda. La 15ª muestra el famoso sitio conocido como La Ola, en Arizona, Estados Unidos. La 16ª fue lograda en Austria. La 17ª en Nueva Zelanda. La 18ª en Chad. La 19ª en Argentina. La 20ª en los Himalayas. La 21ª en Francia. La 22ª en Namibia. La 23ª en España. La 24ª en Portugal. Y la última en California, y muestra también el paso del cometa Tsuchinshan Atlas. Darin Wab, un teniente retirado del ejército de los Estados Unidos, afirma que durante el año pasado registraron más de 1,600 avistamientos de presuntos drones en los Estados Unidos. Pero algunos de ellos podrían haberse tratado de algo más, como naves de tecnología no humana. ¿Usted qué piensa? Aquí le presentamos la información. El año pasado hubo reportes de 1,600 incursiones de UAPs, como hoy se conoce a los ovnis, en todos los Estados Unidos, incluyendo al menos 350 en instalaciones militares, afirmó recientemente para la cadena de noticias Fox, el retirado teniente coronel Darin Gaub. El ex piloto de helicópteros también indicó que en algunos casos la presencia de los no identificados se ha cuadruplicado, en especial en áreas muy sensibles para la seguridad nacional como la frontera con México y sobre bases militares, sin que las autoridades hayan podido evitarlo. Parece que solo conocemos 1,600, pero te diré que las incursiones y avistamientos de objetos se ha duplicado en algunos sectores de la frontera sur. En otros casos se ha cuadruplicado, y eso se ha convertido en una amenaza mucho más significativa de lo que a menudo se describe. El coronel Gaub también afirmó que la forma más efectiva de detener a los no identificados es dispararles. No entraré en detalles, por supuesto, pero en muchos casos las escopetas han sido una forma de hacerlo porque si se trata de objetos pequeños y a poca altitud, pero no hay tecnologías que nos permitan inmovilizarlas o hacerlas inefectivas. Es una de las cosas que debemos seguir desarrollando porque operan de formas diferentes, en diferentes plataformas, diferentes tamaños, diferentes altitudes y capacidades.
La crisis por la presencia de cientos de objetos voladores de origen desconocido ya ha provocado diversas sesiones del Congreso, desde que se hicieran públicos los informes de numerosos ovnis que se observaron sobre la base militar Langley de la Fuerza Aérea en el estado de Virginia a finales del 2023. Y que a pesar de que los funcionarios insisten en llamarlos drones, de acuerdo con el general retirado de la Fuerza Aérea Mark Kelly, eran enjambres de objetos no identificados del tamaño de camionetas, alcanzaban velocidades de hasta 160 km por hora, y que mostraban luces de colores e intermitentes, además de no verse afectados por las más modernas tecnologías antidrones, incluyendo los sistemas de la Marina y la NASA. Ahora, el retirado teniente coronel Darin Gaub afirmó que tan solo el año pasado hubo reportes de 1.600 incursiones de UAPs en todos los Estados Unidos, incluyendo 350 en instalaciones militares. No se pierda de nuestro noticiero matutino 360 Primera Edición, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por su canal. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.